Mis hermanos en Cristo, les invito a ir conmigo de nuevo a la palabra de nuestro Dios. Iremos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y verso número 20. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Verso 19 y verso número 20. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias, oh Padre, por estos hermosos cánticos, y te damos gracias, Padre, ahora por tu santa, bendita palabra. Como siempre, Padre, rogándote que derrames de tu misericordia sobre nuestras vidas y que podamos dar esta tu palabra a través de la dirección, la iluminación, la guía, el discernimiento del Espíritu Santo. Sí, Padre, cuánto te necesitamos en esta hora, buscando tu rostro, con el perdón de nuestros pecados y con expectación, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos en Cristo, el tema que nos ocupa hoy es el cuerpo del cristiano, el santuario de Dios. Digo, el cuerpo del cristiano, el santuario de Dios. Y el propósito, mis hermanos, es que podamos salir hoy de aquí deseando vivir intensamente lo que cantamos hace unos minutos atrás. Y decirle al Dios del cielo, y decirle a nuestro Cristo, verdaderamente soy de ti, de todo corazón. Toma mis manos, toma mis labios. Te pido, Señor, toma mi vida, soy de ti. Ese es el propósito, con un entendimiento claro de lo que esto significa. Aquí en estos versos que acabamos de leer se describe el cuerpo del cristiano como un santuario. Y mis hermanos, varias son las maneras en que una persona puede considerar su cuerpo. Bueno, puede mimarlo, puede idolatrarlo. Dentro de ese contexto están los llamados a narcisistas, ¿no? Que de hecho Narciso fue un personaje de la mitología, mis hermanos. O puede mirarlo con desdén o con vergüenza. Puede utilizarlo como una máquina para producir trabajo. Puede utilizarlo como un arma para obtener poder. Puede dedicarlo a los placeres carnales y utilizarlo como instrumento para el vicio. Como abunda esto en nuestra sociedad, mis hermanos. Como abunda todo esto en nuestra sociedad y en nuestro tiempo. Oh, mis hermanos, como Pablo, podemos contemplarlo como un templo. El término naos significa santuario. Es el mismo término que describía el templo
en el Antiguo Testamento. Así pues, ubiquémonos dentro de este concepto, mis hermanos, porque aquí la exposición de la palabra, ¿no?, está diciendo claramente que el cuerpo del cristiano es un santuario de Dios. ¿No dice ahí? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? El Señor Jesucristo se refirió a su cuerpo como un templo cuando dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El apóstol Juan presenta la interpretación de esta declaración diciendo que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, al capítulo 2, versos 19 al 21. Donde dice allí la Escritura: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y de hecho, dentro del contexto, ¿no?, de este capítulo 2, aquí los judíos estaban pidiéndole señal, y esta fue la señal que les dio. Y lógicamente está la referencia ahí a la resurrección de su cuerpo. Así pues, mis hermanos, Pablo se había referido también a la congregación local como un templo. Digo, a la congregación local como un templo. Vamos a ir aquí a esta misma carta, 1 de Corintios capítulo 3, versos 16 al 23. Donde dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Le está hablando a la congregación, le está hablando a la iglesia de Corinto. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, o sea lo presente, o sea lo porvenir. Todo es vuestro, vosotros y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. De hecho, mis hermanos, quiero compartir algo aquí, ¿no?, con ustedes en cuanto a lo que dice el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Yo he compartido aquí, o compartí tiempo atrás, el video que vi por la televisión de un científico exponiendo la teoría del llamado Big Bang, la gran explosión. ¿Saben ustedes? Ese científico, el que de hecho sacó esta teoría, está perfectamente dentro de este contexto. Un insensato, un total insensato.
Mis hermanos en Cristo, esa teoría de que todo comenzó por un átomo que fue creciendo a una velocidad tremenda, lo estaba enseñando como por computadora, figurando esto. Y se volvió una masa enorme y explotó. Y todo cayó en su lugar, por obra y gracia del átomo en sí. Yo he compartido con ustedes el hecho de que en mi hogar vive mi cuñado, el hermano de mi esposa, y este hombre es un científico. La historia de él es larga, de tal forma y de tal manera que estuvo en más de 40 bases norteamericanas, llevando ingenieros con él para que aprendieran con él en cuanto a resolver un asunto grande en sí, en lo que son los lanzamientos de proyectiles. Y de hecho, pues le pregunté, descríbeme el átomo. Y me lo describió perfectamente. Digo, bueno, pues me acaba de decir que es materia. No. Es materia, por supuesto. ¿Tiene esa materia la capacidad de pensar? Pues siendo materia, no puede pensar. Entonces, ¿cómo puede una materia no pensante producir un ser humano pensante? Un diseño tan perfecto como vemos en la naturaleza. Un átomo que no puede pensar. Y me dijo, la verdad es que nadie me lo había puesto de esa manera. En sí. Pero quiero decirle que dentro de ese contexto él profesa ser cristiano. Ahora, fíjense en esto, en sí. La insensatez del mundo, la insensatez de la sociedad en la cual vivimos. Se trató de introducir en el sistema escolar la materia del diseño inteligente y se rechazó. ¿Por qué se rechazó? Porque, si se enseñase esa materia, entonces, tiene que haber una inteligencia que llevó a cabo ese diseño. Y eventualmente esa inteligencia es Dios. Lo rechazaron. Sin embargo, enseñan esta pobre teoría como si fuera una verdad. Esta es la realidad de lo que está pasando. La ignorancia tan grande del ser humano, especialmente de este tiempo, que se creen que son lo que realmente no son. En sí. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Dios que nos creó, en el Cristo que nos redimió sobre el monte Calvario. Y si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, entonces tener en mente, somos de Cristo, así como Cristo es de Dios. Así pues, siendo que es así, somos templo del Dios vivo. Mis hermanos, los judíos consideraban el templo como la residencia especial de Dios. De modo que el cuerpo, como un templo, se convierte en un lugar especial de residencia para el Espíritu Santo.
con el cual fuimos sellados en el momento que nos entregamos a Cristo, en el momento en que hemos procedido al arrepentimiento y hemos abierto nuestra mente y nuestro corazón al Señor Jesucristo. Así lo dice Efesios capítulo 1, verso número 13. Cuando creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y mis hermanos en Cristo, les repito esto de nuevo. Por la confusión que crean estos medios sociales y los mensajes que aparecen. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo se lleva a cabo el bautismo en el Espíritu Santo? En el momento que se lleva a cabo esa entrega. Es en el momento, mis hermanos. No las tesis que oímos, que efectivamente están fuera de contexto. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, con lo que le prestamos atención. Enseñan que usted puede recibir a Cristo sin tener el Espíritu Santo. Que usted puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo. Entonces lo llevan a través de enseñanzas para llevarlos a cómo lograr el bautismo del Espíritu Santo. De acuerdo a Efesios capítulo 4, le repito eso de nuevo hoy, hay un solo bautismo. Uno solo. No hay dos. No hay más experiencias de esta clase. Eso ocurre, en efecto, cuando recibimos a Cristo y se opera en nosotros el nuevo nacimiento espiritual. Y de hecho, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo reside en un cuerpo, este pertenece a Dios. El Espíritu que mora en nosotros es un don del Dios Santo y no puede habitar en un santuario contaminado. Digo, no puede habitar en un santuario contaminado. Una razón más para dar valor espiritual al cuerpo, en que todos hemos sido comprados por precio. Como dice el verso número 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y mis hermanos en Cristo, cuando dice la Escritura aquí, hemos sido comprados por precio. El término en el original significa un pago que resulta en un cambio de propietario. Y por eso es que el apóstol Pablo inevitablemente describe cada fase de la vida en relación al trasfondo de la cruz. Y es allí donde tenemos que ubicarnos. ¿Recuerdan el texto? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Viva la experiencia de la cruz. Y es lo que está diciendo el Señor. Viva la experiencia de la cruz. Y mis hermanos, la experiencia de la cruz es una experiencia de renunciación,
de renunciación y de renunciación total, mis hermanos, para lograr un corazón limpio y puro delante de Dios y un corazón que procura la santidad de Dios. ¿Cuán importante es esto? Mis hermanos en Cristo, sí, yo creo que estamos viviendo el tiempo de la segunda venida de Cristo. Que las señales están ahí. Todo se está cumpliendo cabalmente como la palabra lo describe. Pero mis hermanos en Cristo, la segunda venida de Cristo puede venir para cualquiera de nosotros en cualquier momento, porque en cualquier momento podemos partir de este mundo. Así que mis hermanos, la atención grande tiene que estar puesta, ¿no?, en el significado de nuestra vida ahora para con Dios. Es donde debemos estar ubicados. Y la verdadera iglesia es donde ha estado ubicada a través de los siglos, sí, aguardando esa esperanza bienaventurada, el deseo que esa esperanza se lleve a cabo, y el deseo que se lleve a cabo porque eso va a significar la total glorificación, ¿no?, para nuestras vidas. Vamos a llegar a tener un cuerpo conforme al cuerpo de la gloria de Cristo. Y sí, ese anhelo debe de estar en nosotros. Pero mientras tanto, mis hermanos, ya sea que el Señor venga o que partamos nosotros de este mundo, vivir el tiempo que Él nos conceda sobre esta tierra dentro del contexto que el apóstol Pablo está describiendo aquí en esta carta. Mis hermanos. Así pues, viviendo la vida en relación al trasfondo de la cruz. El sacrificio de Cristo era el precio pagado para la redención personal del ser humano, que nace esclavo del pecado. Luego, en este verso número 20, el apóstol agrega una nota positiva. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y mis hermanos, para esto se requiere más que un legalismo negativo, una sumisión pasiva. La idea positiva de glorificar a Dios en nuestro cuerpo es una obligación, a la vez una señal de gratitud y de devoción para con nuestro Dios. Así pues, el creyente ha de glorificar a Dios en espíritu, cuerpo y espíritu. Ambos pertenecen a nuestro Dios. Por lo cual, el llamado es a glorificar a Dios. Glorificar a nuestro Padre Celestial. Glorificarlo, mis hermanos, en acción. Glorificarlo en motivo. Este debe ser el motivo de nuestra existencia. El motivo de la existencia terrenal del Señor Jesucristo fue ese, glorificar al Dios del cielo. Ese debe de ser nuestro motivo, mis hermanos. Nuestras acciones deben estar impregnadas por ese, el cual debe ser el motivo de nuestra existencia. Por lo tanto, glorificarle en conducta y en respuesta de amor al Dios del cielo. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Juan en la primera carta? Le amamos porque Él nos amó primero. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, el verso número 19. En ese mismo capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan, el verso 16, dice allí la Escritura: Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.
glorificarle en obediencia, en consagración. En este capítulo número 6 está claro que el cristiano está consagrado a glorificar a Dios. Y si esto es así, mis hermanos, entonces desaparecen de la iglesia. En este caso, mirando el por qué el apóstol le está diciéndole esto a los corintios. Esta era una iglesia dividida. Había 4 partidos políticos. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles eran? Unos eran de Pablo, unos eran de Cefas, unos eran de Apolos y otros eran de Cristo. Y que habían puesto a Cristo al nivel de los otros 3. ¿No? Era una iglesia donde había pleitos. Y era una iglesia carnal. En ese capítulo 3 del cual leímos, al principio del capítulo 3, el apóstol Pablo les dice, le escribo como a carnales porque sois carnales. El propósito de sacarlo de donde estaban y que tuviesen un entendimiento claro de lo que la experiencia ahora en Cristo significa. Así pues, desaparecen los pleitos vergonzosos y la fornicación, la cual existía también allí. La nueva fe ha producido una nueva comunión que hace desaparecer las diferencias, ya sean pequeñas o sean grandes, mis hermanos. La comunión en Cristo trae unidad y trae paz al corazón del creyente. Por lo tanto, mis hermanos, en la interpretación cristiana del cuerpo, vemos que el cuerpo pertenece a Dios. Versos 13 al 17 de ese capítulo 6. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los 2 serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y de hecho el verso 18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, dice, peca. Y ahí es donde les dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo pertenece a Dios. El cuerpo es un templo, es un santuario para el Dios del cielo. Y el cuerpo puede glorificar a Dios. Tenemos ese poder a través de la presencia del Espíritu Santo. Para vencer, mis hermanos, las tentaciones y para ofrecer culto de adoración a nuestro Dios cada día de nuestra existencia. ¿Recuerdan esos 2 preciosos versos que tenemos allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Dice el verso número 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es, mis hermanos, como dice ahí la Escritura, agradable y perfecta. Así pues, el llamado, mis hermanos, es a caminar con nuestro Dios, caminar con nuestro Cristo. En Génesis capítulo 5, verso 24, dice la Escritura, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó con él. Caminar con nuestro Dios, mis hermanos, implica comunión con Él, íntima, profunda comunión con Él. Implica servir a nuestro Dios. Implica, mis hermanos, el progreso en la vida de santidad. Esto trae como resultado firmeza, seguridad y nos lleva a la meta trazada por Dios, la gloria celestial. Mis hermanos en Cristo, otro cántico que elevamos a nuestro Dios hace unos momentos. Dice, te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud. Quiero estar postrado a tus pies, Señor. Mis hermanos, espero que haya una comprensión más clara y profunda en cuanto a lo que nuestra relación con Dios verdaderamente es, si es que hemos nacido de nuevo, si es que efectivamente esa resurrección espiritual se ha llevado a cabo en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Y que al mirarnos a nosotros mismos, podamos sentir en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, que realmente somos de Él. Que la determinación de nuestras vidas es que Él tome nuestras manos, que Él tome nuestros labios, solamente para adorarle y alabarle a Él, sino para proclamar ese precioso evangelio de la paz de Dios. Toma mi vida, soy de ti. Dios les bendiga. Hermanos en Cristo, fuimos comprados por precio. Y ahora vamos a recordar ese precio. Vamos a celebrar la cena
del Señor. Iremos a esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios al capítulo 11. Es el deseo del corazón de nuestro Señor y Salvador que nos acerquemos a su mesa y efectivamente recordemos, no olvidemos nunca el precio que Él tuvo que pagar sobre el monte Calvario para rescatar nuestras vidas de nuestra vana manera de vivir y llevarnos a la vida del Dios que nos creó. Así pues, la cena del Señor es un memorial. También es un anuncio de esa segunda venida. Cuando Él la instituyó, dijo, hasta que yo regrese, hasta que vuelva. El pan, la copa, simbólicos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. ¿Quiénes pueden participar? Aquellos que han nacido de nuevo en Cristo, aquellos que han sido bautizados por inmersión. Y digo esto, mis hermanos, porque recuerden que el Señor dejó dos grandes ordenanzas. El bautizo en agua y la cena. El bautizo precede dentro del contexto de que es el testimonio público que el creyente da en sí al mundo. En cuanto a su experiencia salvadora, regeneradora con Cristo. Si estamos dentro de ese contexto, estamos caminando en obediencia a nuestro Señor, entonces siéntase con libertad de participar de la cena. Y esperamos que sea una experiencia de refrigerio espiritual para todos. Dice la Escritura en este capítulo 11 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, comenzando con el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sin tener un entendimiento claro del propósito de su sacrificio sobre el monte Calvario. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Sí, pues
Ahora vamos a tener un tiempo breve de meditación personal. Invitándoles, mis hermanos, que en sus mentes vayan con Él por la vía dolorosa hasta el monte Calvario. Podamos participar de la cena con gratitud y alabanza a nuestro Dios. Tengamos ahora ese tiempo de oración. Padre amado, te damos gracias, oh Dios, por tanta y tanta misericordia que has tenido y que tienes para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por ese don inefable. Te damos gracias, oh Dios, por la salvación de la cual has hecho provisión para nuestras vidas a través de ese tu Hijo amado. Te damos gracias, oh Dios, por este momento donde podemos recordar, Padre, ese sacrificio, ese precio infinito que fue pagado para librarnos a nosotros del pecado y su consecuencia. Mira con misericordia que somos. Perdona nuestras faltas y pecados y que, Padre, la disposición del corazón sea en andar conforme a sus preceptos. Gracias, Padre. Tenemos este momento delante del trono de gracia, mucho agradecimiento en el nombre de tu Hijo amado, el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
hermano Roque dará gracias por el pan, nuestro hermano Raúl dará gracias por la copa, la cual representa la sangre de nuestro Señor. Buen Padre, Señor, venimos a ti, Señor, con agradecimiento, entendiendo, Señor, nuestra capacidad, Señor, de acercarnos a ti, Señor, por medio. Agradecemos, Señor, que tú te hayas acercado a nosotros, que te hayas despojado, Señor, de tu poder, que te hayas dedicado, Señor, a ser uno como nosotros, Señor, para demostrar, Señor, mediante tu vida, mediante tu juicio en la cruz, que es posible, Señor, cumplir tus mandatos. Lo hacemos con entendimiento, Señor, con la voluntad de Dios, Señor. Buenos seguidores tuyos, Señor, queremos demostrarte hoy, Señor, mediante este hecho que estamos llevando a cabo, este evento, Señor. Queremos demostrar que estamos todavía, Señor, en el camino buscando, Señor, para hacernos a ti, Señor, buscando cumplir con tu mandato de llevar adelante, Señor, tu iglesia, Señor, y esta ofrenda, este tiempo, Señor, a ti, Señor, buscando cumplir con tu mandato de participar en la copa, Señor, en el pan, de hacer las cosas bien, Señor, que tenemos tu bendición, tu ayuda, nuestras necesidades, Señor, que pedimos que nos apoyes, Señor, todas las cosas. Corazón limpio, Señor, para entender su sacrificio, para agradecer tu amigo de corazón. Bendito Dios, Padre amado, damos gracias, Señor, por el momento. Para recordarnos, Señor, de sacrificio que te pide, Señor. Bendice la copa, que por eso la sangre de vida que te lo damos. Pido, Padre, que nos siga también para Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí y en memoria de Cristo participemos del pan.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de Cristo participemos. Sí, ven. Puesto de pie, mis hermanos. Vamos a concluir ahora en oración. Y recuerden, mis hermanos, que habitar en Cristo es habitar en su reposo. Y ese reposo trae paz. Sí, pues, mis hermanos, la invitación es a vivir ese reposo, a disfrutar de esa paz que puede ayudarnos a vencer todos los obstáculos en nuestras vidas, en nuestros hogares, donde quiera que estemos, aún aquí mismo. Sí, pues, procurando el vivir esa entrega total a nuestro Dios y a nuestro Cristo. ¿Sí? Entonces habrá, mis hermanos, abundantes bendiciones para nuestras vidas. Esa es la fórmula para que las ventanas de los cielos se abran y emanen del trono de la gracia de nuestro Dios las bendiciones, las misericordias y la gracia que necesitamos para cada día de nuestra existencia. Padre amado, gracias por este tiempo.
Gracias, oh Padre, por los cánticos. Gracias por tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, oh Padre. Oh Padre, es medicina para nuestro ser. Oh Dios, cuánto la necesitamos. Gracias, Padre. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque es a través de Él que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus son iluminados. Para poder entender, Padre, este propósito. Oh Padre, este propósito, oh Dios, que trae esa paz, que trae esa esperanza, que nos ubica dentro del contexto de tu gloria, oh Dios. Gracias, Padre. Bendice a cada hogar aquí representado. Padre, que la paz tuya reine en cada uno de nuestros hogares. Que la misericordia tuya se vierta sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Padre, que todos estén cubiertos por esa sangre que se derramó sobre el monte Calvario. Que podamos ser testimonios vivos para ellos. Que bendigas a la congregación en su totalidad, que bendigas a nuestros hermanos ausentes. Que bendigas a aquellos, Padre, que están sufriendo físicamente. Que pongas tu mano de poder sobre sus cuerpos, Padre, pero sobre todo que ese reposo celestial se sienta en sus corazones. Sé con la iglesia, con la congregación americana, igual que con la congregación china y con cada alma que se reúne en estos recintos. Que este sea un remanso de paz, oh Padre, para todos. Buscando tu rostro, con mucho agradecimiento, Padre amado, en el nombre de aquel delante del cual un día tendrá que doblarse toda rodilla y confesar que Él es el Señor, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Salúdense.